Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Gulum Baktas está en el centro del escándalo. Esta vez, su rabia ha sorprendido a todos, con alguien que no acepta su pasado, no se puede construir un futuro. El mundo del entretenimiento ha sido sacudido por una inesperada declaración de Gulum Baktas, una figura muy conocida en los círculos de la moda y la televisión. Todo comenzó con una publicación en redes sociales que rápidamente se volvió viral. En la imagen, se la ve a Gulum con una expresión seria y el texto en la descripción decía, hay personas que nunca podrán aceptar su historia, y eso los condena a repetirla. Pero el verdadero revuelo se desató durante una entrevista exclusiva concedida a una revista local. Cuando el periodista le preguntó sobre su relación con el empresario y expareja, Cem Yildiz, ella no dudó en hablar abiertamente. No se puede construir un futuro con alguien que ni siquiera puede mirarse en el espejo del pasado, exclamó visiblemente molesta. Fuentes cercanas afirman que la relación entre Gulum y Cem habría terminado hace más de 6 meses, pero los problemas entre ellos continúan. Gulum intentó mantener todo en privado, pero Cem comenzó a compartir versiones distorsionadas de lo que realmente pasó. Eso la enfureció, comentó una amiga cercana de la actriz, que prefirió mantenerse en el anonimato. Lo más impactante fue cuando Gulum decidió contar detalles nunca antes revelados. Hubo momentos en los que yo era la que mantenía la estabilidad emocional de ambos. Pero llegó un punto donde me di cuenta de que yo estaba luchando sola. Sus palabras fueron aplaudidas por muchos de sus seguidores, que consideran a Baktas una mujer fuerte y coherente. Cem Yildiz, por su parte, respondió vía redes sociales sin nombrarla directamente, quien habla del pasado es porque no tiene nada nuevo que ofrecer en el presente. Esta respuesta fue interpretada por muchos como una provocación directa. Sin embargo, Gulum no se quedó callada. En su historia de Instagram publicó un texto contundente, mejor callar que seguir justificando lo injustificable. Los comentarios en redes no se hicieron esperar. Estamos contigo Gulum, siempre has sido transparente, escribió una seguidora. Otra usuaria comentó, ninguna mujer debería cargar con las inseguridades de un hombre que no supera su pasado. Este escándalo ha generado un gran debate sobre las relaciones tóxicas y la dificultad de cerrar ciclos. Varios programas de televisión han abordado el tema, destacando la valentía de Gulum al hablar de sus emociones sin filtros. Un experto en relaciones humanas entrevistado en un matinal declaró, este tipo de declaraciones ayudan a muchas mujeres a identificar patrones de comportamiento que no deben normalizarse. El impacto no tardó en llegar a los medios internacionales, donde varios periodistas especializados comenzaron a analizar el trasfondo de esta ruptura. No se trata solo de una separación sentimental. Estamos ante un caso donde se visibiliza el desgaste emocional que puede generar una relación desigual, señaló Marta Pérez, psicóloga invitada al programa español En Voz Alta. Su análisis fue compartido por cientos de personas que reconocen haber vivido experiencias similares. En medio de esta controversia, la carrera de Gulum Baktas parece no haber sufrido daño alguno. Al contrario, su franqueza y autenticidad le han valido nuevas oportunidades en televisión y campañas publicitarias que celebran la resiliencia femenina. Una de las marcas de cosméticos más importantes del país anunció que Baktas será el rostro de su nueva campaña centrada en el empoderamiento, ella no teme mostrarse tal cual es. Y eso es exactamente lo que queremos transmitir, declaró un portavoz de la firma. Mientras tanto, Cem Yildiz ha optado por recluirse del ojo público. Algunas fuentes indican que ha cancelado reuniones de negocios y rechazado entrevistas previamente pactadas. La presión mediática parece haberlo superado. Aunque él aún no ha dado una entrevista formal sobre el tema, se filtró que estaría trabajando en una autobiografía que incluiría detalles de su relación con figuras públicas, entre ellas, Gulum. Por otro lado, usuarios de las redes sociales han comenzado a compartir sus propias historias bajo el hashtag #Yo también luché sola, inspirado en las palabras de la actriz.
Lo que empezó como un escándalo se ha transformado en un movimiento de autoafirmación, donde miles de mujeres relatan cómo enfrentaron vínculos marcados por la desigualdad emocional, la manipulación o la falta de compromiso. Ver a alguien como Gulum hablar sin miedo me dio fuerzas para terminar una relación que ya no me hacía bien, escribió una usuaria en Twitter. Estas reacciones han sido celebradas por colectivos feministas que han elogiado el valor de convertir el dolor en conciencia colectiva. En paralelo, medios del corazón han comenzado a buscar nuevos ángulos de la historia. Algunos especulan que Gulum estaría iniciando una nueva relación, aunque ella misma lo desmintió en un video en vivo: estoy saliendo conmigo misma. Estoy reencontrándome, curando mis heridas. Y no tengo prisa por empezar nada con nadie. Su sinceridad ha sido tan contundente que incluso ha inspirado a otras celebridades a abrirse sobre sus propias vivencias. La cantante Melissa Actan compartió una publicación donde mencionaba: gracias Gulum por decir lo que muchas callamos por miedo o vergüenza. Tu voz ha sido un eco para las nuestras. Con este eco resonando en todo el país, algunos productores han expresado interés en llevar la historia de Gulum a la pantalla. Se rumorea que una plataforma de streaming ya estaría en conversaciones para producir una serie basada libremente en su vida, con especial énfasis en su lucha por la autenticidad en un entorno tan competitivo como lo es el de la farándula. A pesar de todo el ruido, Gulum se ha mantenido firme en sus convicciones. No busco venganza, busco verdad. Y si decirla incomoda, es porque hacía falta escucharla, afirmó en una reciente aparición pública durante una gala benéfica. Vestida con un elegante traje negro, fue ovacionada de pie por los asistentes, entre ellos figuras de la política, el arte y los derechos humanos. La historia de Gulum Baktas ha dejado de ser una anécdota para convertirse en símbolo. Un símbolo de que las heridas pueden cicatrizarse con dignidad, de que la vulnerabilidad no es debilidad y de que incluso en medio del escándalo, se puede construir un mensaje poderoso. Próximamente se espera que Gulum publique un libro titulado Entre el silencio y mi voz, donde relatará episodios íntimos de su vida, incluyendo aquellos momentos en los que, pese a la fama y el reconocimiento, se sintió completamente sola. No se trata de contar chismes, sino de sanar compartiendo. Si mi historia sirve para que alguien más se salve, entonces valió la pena todo el dolor, adelantó en una entrevista radial. Lo que empezó como una frase explosiva en redes sociales ha evolucionado en una conversación nacional sobre el amor propio, los límites en las relaciones y la importancia de no callar más. Y en medio de todo, Gulum Baktas sigue siendo la protagonista de una historia que ya no gira en torno al escándalo, sino a la transformación. ¿Y ustedes, queridas seguidoras, qué opinan sobre esta controversia? No se olviden de suscribirse al canal, dejar sus comentarios y compartir este video con sus amigas. Nos vemos en el próximo episodio con más novedades del mundo del espectáculo.